Muy buenos días a los chicos en segundo de química. Vamos a la última clase del trimestre. Vamos a ver algún análisis de las propiedades periódicas y un poco lo que os comentaba ayer, basándose en todo lo que sabemos, todo lo que nos han contado en el libro, pues es resolver cuestiones a nivel cualitativo. Estoy en la página del final del tema, en la página 104. En concreto vamos a hacer tres ejercicios, que son los que están más oscuros, son un poquito más complicados, ¿vale? Los demás los podéis hacer, los podéis practicar, podéis ver las soluciones, podéis saber hacer, debéis hacerlos además. El 41, ordenar los elementos según su primer valor de energía de ionización. ¿Va a ser el mismo orden según la segunda energía de ionización? Lo primero que tenemos que hacer en estos ejercicios, como en todos los que nos han ido acompañando durante todo el curso, es definir de lo que nos están hablando. Una vez definido, pues pasamos a resolver. La energía de ionización es la energía que se necesita aplicar a un átomo en estado gaseoso y fundamental para arrancarle el último de los electrones. Esa será la energía de ionización primera. Se puede medir en julio por átomo, en kilojulio por mol. Habitualmente se va a tratar de una energía positiva porque se aporta al átomo. Después de la energía de ionización primera, sobre los iones que tengan ya una carga positiva de un valor 1 más, se puede aplicar una segunda energía de ionización, una tercera y así sucesivamente, pero se entiende que los valores van a ser sucesivamente mayores porque el proceso se complica bastante. En este caso nos plantean que comparemos el bromo, potasio, magnesio y azufre. Y una vez que hemos hecho la definición de la energía de ionización, vamos a ver en qué posición se van a ocupar, se van a colocar cada uno de ellos. Es por lo que os comentaba ayer que es necesario saberse bien la tabla periódica, al menos los 4 primeros periodos, que es lo que nos van a hablar actualmente, ¿de acuerdo? Nos están hablando aquí del bromo y del potasio, que sabemos que van a ocupar el cuarto periodo, y el magnesio y el azufre, que van a ocupar el tercer periodo. Luego hay que comparar. No nos dicen ningún orden. Yo aquí he elegido el orden creciente, del más pequeño al más elevado. Y el orden creciente que he elegido de energías de ionización primeras, porque siempre hay que especificar de qué energía de ionización estamos hablando, va a responder a, primeramente, el potasio. ¿Por qué? Porque el potasio ocupa el primer grupo, grupo 1. Después el magnesio, porque ocupa el grupo 2. Claro, dices tú, pero es que el potasio y el magnesio no van a ocupar el mismo periodo ya, pero no ocupan el mismo periodo, pero se supone que el magnesio va a tener menos capas de valencia. Por eso va a tener menos capas de valencia y por tanto va a tener una energía de ionización mayor que la del potasio. Luego tenéis los valores que aparecen ahí a continuación, que van a ser el magnesio y el azufre. El magnesio y el azufre, que van a compartir tercer periodo, pero el azufre se halla más a la derecha que lo que va a ser el magnesio, con lo cual ahí lo que habría que comparar sería lo que es la carga nuclear efectiva, puesto que el efecto pantalla apenas ejerce su acción y por tanto la carga nuclear efectiva va a ser bastante mayor en el azufre que en el magnesio dentro de una misma capa de valencia. Por tanto, es más complicado el proceso de arrancarle el último electrón. Y la última va a ser el del bromo, pues puesto que está más a la derecha y como está más a la derecha, independientemente de que ocupe el periodo 4, tiene más capas de valencia, pero está a punto de conseguir su configuración de gas noble y por tanto el hecho de aplicar una energía para arrancar un electrón es muy complicado. Por eso va a tener el valor más elevado. Aquí os he puesto en rojo los valores que aparecen dados en el solucionario como valores reales, experimentales de energías de ionización. Ahí los tenéis comparados. 1143 kilojulios por mol para el bromo, para el azufre 1005, para el magnesio 735 y luego tendríais el más bajito que es el del potasio 419. ¿Qué es lo que ocurre en caso de que estemos hablando de la segunda energía de ionización? Pues tenéis que hacer una comparativa, pero lo que es lógico pensar es que si yo, por ejemplo, me fijo en el potasio ya ocupando el primer grupo, lo que le ha pasado es que le hemos arrancado un electrón, ya ocupa la configuración electrónica correspondiente al gas noble anterior, es decir, estaría en la de argón y por tanto ya va a ser muy estable. ¿Qué ocurre? Pues que va a haber un pequeño cambio en el orden creciente de energía de ionización. Fijaos bien que ya he puesto iones con una carga más uno o más que la he puesto aquí, entonces el potasio que estaba el primero en la escala pasa a ser el último, porque ahora no hablamos del potasio, hablamos del potasio más, con lo cual vas a tener que el magnesio más es más pequeña su energía de ionización que segunda que la del bromo más pequeña que la del azufre más pequeña que la del bromo más. Aquí tenéis la comparativa en valores, los valores que aparecen 1450 kilojulios por mol, 2101, 2250, 3408. Efectivamente, estábamos en lo correcto, ¿no es cierto? Nos podría surgir una duda, saber el orden de las energías de ionización. Si comparamos elementos de un periodo con otro periodo, pero lo que yo tengo que comparar es, ante todo, lo que prevalece es el grupo. Y si el elemento en cuestión se haya situado, aunque esté en el periodo cuarto, está situado más a la derecha, está más situado cerca de los gases nobles, va a tener una energía de ionización mucho mayor. Bueno,
Tampoco mucho mayor, pero bueno, valores mayores. El 51. Dadas las configuraciones electrónicas de los elementos A, B, C y D, os dan ahí las configuraciones, aquí los he identificado porque lo tenemos que saber quiénes son. Pues hombre, todos los que acaban en D9, como son estos de aquí, pues van a ser el cobre, la plata y el oro. El cobre, plata y oro van a seguir ese orden, que ya los analizábamos cuando estuvimos viendo los estados de oxidación o números de oxidación más probables. La cosa es que aquí el B es la plata, el D es el oro, no nos preguntan que los identifiquemos, pero si los identificamos está bastante mejor. Y luego tenemos el C, que es el sodio, y el A, que es el primero, que es el hidrógeno. Quieren que digamos cuál de ellos va a tener con mayor probabilidad el estado de oxidación más uno. Bueno, pues el estado de oxidación más uno es una valencia iónica, porque tiene un valor positivo de más uno, implicará que ha de ser un metal. Ya vemos que todos ellos son metales, salvo el hidrógeno, que es un no metal, y por tanto corresponde al C, que va a perder un electrón, y por tanto se quedará con la configuración electrónica del neón, que es el gas noble más próximo. Muy bien. Tiene un radio atómico más grande. Pues el radio atómico más grande corresponderá al que tenga más capas de valencia. El que tiene la capa de valencia más elevada va a ser el oro, por tanto va a ser el que corresponde al que tenga el radio atómico más grande. No es exactamente el que esté más a la derecha, porque aquí primará que estemos más en la zona inferior por tener más capas de valencia, ¿de acuerdo? El segundo potencial de ionización más alto, pues evidentemente le corresponderá a un metal alcalino, lo mismo que nos ha pasado en el ejercicio anterior. Le hemos arrancado un electrón, una vez que hemos hecho esto, nos va a quedar la configuración electrónica del gas noble más próximo, que en este caso es el neón. Si quisiéramos hacerlo para un neón es muy complicado porque es un gas noble y ya tiene la configuración completamente estable. Y la última de las posibilidades, donde tenemos que le falta un electrón para adquirir la configuración electrónica de gas noble, pues ese va a ser el A, es el hidrógeno que va a adquirir la configuración electrónica de gas noble, que va a ser la del helio. Acordaros que es excepción, rompe la regla del octeto porque ese es el único que necesita tan solo dos electrones, ¿vale? Cuando estemos hablando de lo que es el primer periodo. Ya como última cuestión, simplemente la que es el número 52, que viene a continuación, que dice que A y B son dos elementos químicos que se encuentran en el mismo periodo de la tabla periódica. Teniendo en cuenta que A se halla a la derecha de B, justifica si son ciertas las siguientes afirmaciones. A es más electronegativo que B. Bueno, pues la afirmación es cierta, puesto que A se halla a la derecha de B y teniendo en cuenta que la electronegatividad es la tendencia que tiene un elemento en particular a atraer hacia sí el par electrónico compartido, pues si A está a la derecha tiene un número atómico mayor y por tanto su carga nuclear será más efectiva y lo que es su potencial de ionización y su afinidad electrónica también lo serán, con lo cual se concluye que la electronegatividad también va a ser más elevada. La B dice que A tiene un radio atómico más grande que B, pues es falsa, puesto que la carga nuclear de A es mayor, atrae con más fuerza los electrones de su capa de valencia y por tanto el tamaño va a ser menor. C. Cuando nos preguntan en el C que digamos qué es lo que pasa con E, que es más difícil arrancar un electrón de A que de B, pues es cierta por lo que está explicado en A. Y la última de las afirmaciones que dice que cuando A y B se enlazan, A es el elemento que soporta la carga positiva. Tiene déficit de carga, tiene déficit de densidad de carga, querrá decir que es más electropositivo y es falsa, porque el elemento A acabamos de decir que es más electronegativo, con lo cual no se podría decir que eso sea así, sino que va a tener una densidad de carga más negativa sobre sí. Bien, tenéis que acabar la ficha que os entregue, que tiene más ejercicios de estos, podéis hacer más del libro, tenéis que practicar mucho. Solamente nos queda un tema, el tema del enlace, es un tema, bueno, es un tema nada más, no es ni largo ni corto, hay que hacerlo. Entonces espero veros a la vuelta y que descanséis mucho y que, bueno, veros físicamente, no virtualmente. Os veo.